Señor, no llore, su esposa está viva. La lluvia caía con fuerza sobre la ciudad, repiqueteando contra los paraguas negros que rodeaban el ataúd cerrado. El sonido del agua golpeando el mármol del cementerio parecía marcar un compás lento y doloroso, como si el cielo llorara junto con él. Leonardo Álvarez, un magnate de bienes raíces, estaba de pie, con la mirada fija en la madera oscura que guardaba lo que todos creían que eran los restos de su esposa, Sofía. Sus manos temblaban y el frío le calaba hasta los huesos, pero lo que lo derrumbaba por dentro no era el viento húmedo de aquella tarde gris, sino la sensación devastadora de haberla perdido para siempre. El aire olía a tierra mojada, flores marchitas y promesas rotas. A su alrededor, amigos, socios y periodistas murmuraban en voz baja. Había cámaras intentando capturar la tristeza del hombre que había construido un imperio de lujo en la ciudad, pero Leonardo no las veía. Sus ojos estaban clavados en el ataúd sellado, en la cinta blanca que lo rodeaba con su nombre impreso, y en el pequeño crucifijo que reposaba encima, brillando con las gotas de lluvia. Fue entonces cuando ocurrió. Una voz suave, temblorosa, pero cargada de una extraña certeza, rompió el murmullo del funeral. «Tío, su esposa está viva». Leonardo parpadeó, confundido. Por un instante creyó que el dolor le estaba jugando una mala pasada. Giró lentamente la cabeza, siguiendo el origen de aquella frase imposible. Frente a él, de pie entre dos hileras de paraguas, había una niña de unos 12 años. Su vestido estaba empapado, los zapatos cubiertos de barro y los cabellos oscuros pegados a la frente. Sus grandes ojos negros lo miraban con una determinación que no encajaba con su apariencia humilde. «¿Qué dijiste?», preguntó con un hilo de voz, incapaz de controlar el temblor. La niña dio un paso al frente, esquivando las miradas curiosas de los presentes. Su tono fue más firme esta vez, casi desafiante. «Su esposa, doña Sofía, está viva. Yo la vi». El corazón de Leonardo golpeó con fuerza en el pecho. El sonido de la lluvia se desvaneció de sus oídos. Todo alrededor pareció congelarse. Quiso gritar, preguntar mil cosas, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Los invitados comenzaban a notar el extraño intercambio y algunas cabezas se giraban en su dirección. Leonardo se inclinó hacia la niña, bajando la voz. «No es posible. Sofía murió. El helicóptero cayó al mar», susurró, como si intentara convencerse a sí mismo. La niña negó con la cabeza, con una convicción que desarmaba. Entonces, lentamente, abrió la mano y dejó caer sobre la palma un pequeño colgante en forma de llave dorada, con diminutos diamantes incrustados. «Ella me lo dio ayer. Dijo que usted entendería y que no confiara en nadie». Leonardo sintió que las piernas le fallaban. Reconoció ese colgante al instante. Era único, diseñado especialmente para su 10º aniversario de bodas. Sofía jamás se lo quitaba. Si aquella niña lo tenía, si Sofía se lo había entregado, entonces todo lo que le habían dicho podría ser mentira. La lluvia parecía más intensa ahora, o tal vez era la sangre que rugía en sus oídos. Buscó alrededor con la mirada. Vio a su cuñado, a sus socios, incluso a los abogados de la familia. Sus rostros parecían normales, pero de pronto todos le parecieron sospechosos. El ataúd cerrado, las explicaciones sobre el estado del cuerpo, los documentos firmados con tanta prisa. Algo no encajaba. «¿Dónde la viste?», preguntó con urgencia acercándose a la niña. «En la Clínica Santa Esperanza, en el ala privada», susurró ella mirando alrededor con nerviosismo. «Está muy malherida, pero está viva y la están escondiendo». Leonardo tragó saliva con dificultad.
Cada palabra de la niña era un golpe directo al pecho. Todo su mundo, que ya parecía destruido, estaba girando de nuevo. Si Sofía estaba viva, ¿quién estaba en ese ataúd? ¿Y por qué alguien querría hacerle creer lo contrario? Antes de que pudiera seguir preguntando, notó que su socio, Martín Delgado, lo observaba desde la distancia con un gesto demasiado atento. Sintió el impulso de retroceder, de no dejar que nadie más supiera lo que acababa de escuchar. Tomó a la niña suavemente del brazo. «Ven conmigo, no digas nada aquí». Se alejó del ataúd y de los murmullos que empezaban a crecer entre los invitados. Condujo a la niña hacia su automóvil negro, estacionado junto a un árbol que goteaba agua desde sus hojas. Cerró la puerta tras ellos y encendió el motor, pero no arrancó. Necesitaba respuestas. «Dime tu nombre», pidió, mirándola a los ojos. «Lucía», respondió ella, sin dudar. «Lucía, ¿cómo llegaste a mí? ¿Por qué tú?» «Porque Sofía me ayudaba», dijo, bajando la mirada. «Ella financiaba un proyecto en el que mi mamá trabaja, en San Miguel. Yo iba todos los días. Cuando escuché en las noticias que había muerto, quise verla por última vez. Fui a la clínica y ahí estaba, pero no podía hablar mucho. Está muy débil. Y dijo que usted debía saber la verdad». Leonardo apretó el volante con fuerza. Su respiración era pesada, entrecortada. Las lágrimas que había derramado hacía minutos eran ahora reemplazadas por un fuego nuevo, el de la sospecha. Había algo podrido en todo esto: el accidente, el ataúd sellado, la clínica privada y su socio Martín, siempre demasiado cerca de todo. Miró a Lucía de nuevo. «¿Quién más sabe lo que viste?» «Nadie, señor. Si se enteran, mi mamá y yo corremos peligro». Leonardo asintió lentamente. Entendió que no podía confiar en la policía, ni siquiera en su familia. Por primera vez en años estaba solo. Y si Sofía estaba viva, la única forma de salvarla sería moverse en silencio. Apretó el colgante en su mano, sintiendo las aristas frías del oro contra la piel. Aquella pequeña llave no era solo un recuerdo, era un mensaje y probablemente una advertencia. «Lucía, vamos a encontrarla, pero a partir de ahora no confíes en nadie». Mientras pronunciaba esas palabras, no se dio cuenta de que, a lo lejos, un hombre dentro de un sedán oscuro los observaba con atención. Llevaba un auricular en la oreja y hablaba por un micrófono diminuto. «El objetivo se está moviendo», repito, «el objetivo se está moviendo». Y así, sin saberlo, Leonardo había cruzado la línea. Lo que parecía un simple accidente pronto se revelaría como una conspiración mucho más grande de lo que jamás imaginó. Si estás disfrutando esta historia y quieres saber qué secretos esconde la Clínica Santa Esperanza, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Lo que viene cambiará todo. La camioneta lanzó agua a los lados al salir del panteón, las llantas mordiendo el asfalto empapado mientras el limpiaparabrisas peleaba contra cortinas de lluvia. Leonardo sostenía el volante con una mano y con la otra apretaba la pequeña llave dorada como si de ella dependiera el latido del mundo. Lucía iba callada, encogida en el asiento, con la mirada fija en el retrovisor. Detrás, un sedán oscuro mantenía la misma distancia desde la reja del cementerio. Tal vez era paranoia, tal vez no. En días así, la sospecha se vuelve un instinto de supervivencia. «¿Quién es tu mamá?», preguntó Leonardo, clavando los ojos en la carretera y jugando con las flechas direccionales para despistar al vehículo de atrás. «¿Trabaja en esa clínica?». «Sí, se llama Marta, limpieza del turno de la tarde». «No le digas a nadie que yo te busqué. Si se enteran, no se enterarán», murmuró él, mientras tomaba una salida a última hora y el sedán, sorprendido, seguía de largo. La ciudad se abría frente a ellos con sus luces trémulas bajo la lluvia.
puestos de tamales cerrados, puestos de periódicos con plásticos cayendo, calles encharcadas que devolvían reflejos de neón. Lucía lo guió por un laberinto de callecitas hasta una vecindad en San Miguel. Subieron 2 pisos por escaleras húmedas. Un radio viejo sonaba en algún cuarto. Alguien reía con una telenovela detrás de una puerta. Marta abrió con el uniforme todavía puesto, el cabello recogido en una coleta rápida, las manos enrojecidas por cloro. Al ver a su hija, detuvo la respiración. Al ver a Leonardo, se puso en guardia. «Señor Álvarez», dijo con cautela, como si pronunciara el nombre de un volcán activo. «No puedo meterme en problemas. Ya perdí 2 trabajos por abrir la boca donde no debía». «Señora», Leonardo habló bajo, sosteniéndole la mirada, «no vine a meterla en problemas, vine a sacar a mi esposa con vida». Lucía se adelantó, apretando los dedos de su madre. «Mamá, Sofía está viva. Ya se lo dije. Él tiene la llave. Ella me la dio». Marta miró la pequeña llave y el filo del miedo en sus ojos cedió un poco ante la certeza de algo que ella misma había querido creer, pero no se atrevía a nombrar. «No puedo prometerle nada», dijo finalmente dejándolos pasar. «Hay cámaras, guardias, doctores con contactos. No es una clínica cualquiera. Si están haciendo esto, es porque alguien grande los cuida». Leonardo dejó que la humedad de su saco chorreara sobre el piso. La vecindad olía a sopa de fideo y a ropa recién lavada. «No necesito promesas», dijo. «Necesito las reglas. Dígame cómo se mueve ese lugar. ¿A qué hora cambian de turno? ¿Dónde se fuma? ¿Cómo suenan las alarmas? Todo». Marta respiró hondo, como quien decide cruzar una línea que ya estaba dibujada antes de que la nombraran. El ala privada está en el 5º piso. Ese piso no aparece en los letreros. Dicen P4 y P6, pero hay un P5 que se abre con tarjeta. El elevador de servicio pide un código que cambian cada semana. Hoy toca 3137. A las 6 y a las 10 hay cambio de guardia. El guardia del pasillo principal se llama Tello. Se duerme cuando toma café de máquina, no sé por qué. Dice que lo relaja. Las visitas de nuevos ingresos están prohibidas 48 horas. Si su esposa entró ayer, no la dejarán ver a nadie, completó Leonardo. Exacto. En el ala privada guardan celulares y pertenencias en casilleros de lavandería. Antes, Marta vaciló. Antes, vi que una paciente nueva alcanzó a dejar algo en un casillero. El 12. No pude abrirlo, pero ese casillero tiene un rayoncito. No lo tienen inventariado en el sistema. Lo sé porque la subencargada se puso loca cuando pregunté por qué faltaba un número. Si su llave es de verdad, capaz abre eso. Leonardo posó la llave sobre la mesa de fórmica y la observó como si fuera un mapa. ¿Puedes conseguir 2 uniformes?, preguntó sin levantar la mirada. Marta titubeó y luego asintió. Sí, uno de camillero y uno de intendencia, pero mi hija no va. No voy a dejarla sola aquí, respondió Leonardo. El hombre que nos seguía saliendo del panteón no era prensa. Déjala con mi chofer en un hotel cerca del periférico. Nadie los verá. Por favor. Lucía apretó la mano de su madre. Voy a estar bien, ma. Déjalo, él sabe. La lluvia empezó a bajar, pero la ciudad siguió goteando. Una hora después, Leonardo y Marta bajaron del carro en la calle lateral de la Clínica Santa Esperanza con el ruido de una planta eléctrica zumbando detrás del edificio. La fachada de vidrio reflejaba el mundo en pedazos. A esa hora, la entrada principal era un desfile de paraguas caros y perfumes discretos. Nadie miraba la puerta de servicio, donde ellos se colaron con la naturalidad de quien empuja un carrito de limpieza y una plancha de sábanas. El uniforme le quedaba grande a Leonardo, pero su porte no. Caminaba con la cabeza gacha, como había visto hacerlo a muchos, pero con los ojos afilados, contando cámaras, midiendo distancias. Marta le pasó una tarjeta magnética escondida en la manga. «No la uses en lectores visibles», susurró. «Si la marca el sistema, van a saber quién la prestó».
La de lavandería no dobla. Esa es la buena. Cruzaron corredores de un blanco inhumano, olor a desinfectante y a flores carísimas que intentaban disfrazar la frialdad. Al pasar por una antesala, Leonardo alcanzó a ver, detrás de un vidrio polarizado, la sombra de un hombre recargado en un escritorio. Reconoció la forma de su traje: Martín Delgado, el socio que había estado pegado a cada decisión del funeral, a cada firma apresurada. El hombre miraba su celular con la tranquilidad de quien se sabe dueño de la marea. Leonardo tuvo que tragar la rabia para no torcer el rumbo y romperlo todo. «No lo veas», murmuró Marta. «Lo último que necesitamos es que sienta tu mirada». Subieron por las escaleras de servicio. En cada descanso, un letrero de «Solo personal autorizado» estaba torcido por el uso. En el cuarto piso, Marta se detuvo, soltó el carrito y lo dejó rodar hasta chocar contra una pared. Eso hacía ruido en los turnos y nadie lo cuestionaba porque todos estaban acostumbrados. «Así cubrimos el sonido del lector», susurró, marcando 3137 con dedos temblorosos. La puerta al P5 se abrió con un bip apenas audible. El pasillo era distinto a todo lo demás. Alfombra gris suave, cuadros minimalistas, temperatura más fría, como si el dinero también bajara grados centígrados. A la derecha, una estación de enfermería desierta. A la izquierda, un corredor con 5 puertas. Leonardo contó las cámaras, 2 en las esquinas, una de domo en el centro. Tello no estaba. En su lugar, un vaso de unicel con café sobre la silla del guardia. «Te dije», murmuró Marta con una mueca. «Ese café sabe a tierra, pero lo tumba». «¿Cuál cuarto?», preguntó Leonardo. «Si le pusieron nombre falso, debe estar como Marina T. o María Torres», dijo Marta, revisando discretamente una libreta. «Anoté los ingresos de hoy. Una M. Torres, quinto, cuarto, 312B. Están raros los números aquí, pero es ese. El 312B estaba al fondo, con una ventanita cuadrada como ojo cerrado». Leonardo se acercó y espió por la rendijita. Vio el contorno de un cuerpo en la cama, el monitor marcando pulsos suaves, el suero cayendo con paciencia cruel. El rostro estaba de perfil. No necesitó más. Ese cuello, esa curva del pómulo que conocía con los ojos cerrados. «Sofía», susurró, y el nombre fue un hilo que le sostuvo el mundo. Marta sacó un manojo de llaves. La mano le sudaba. «La plata es la que abre casi todo», dijo, en voz apenas audible. «Pero primero, el casillero. Si la llave abre algo, puede que ahí haya un celular o un papel con su nombre, una foto, algo que sirva». «Rápido», dijo Leonardo. «Si Tello regresa y nos ve en la puerta, adiós». El cuarto de lavandería del P5 era una cápsula caliente y humeante, con máquinas girando como pequeños planetas. Al fondo, una hilera de casilleros de metal. Los números avanzaban del 9 al 14, excepto por un hueco más ancho entre el 11 y el 13, como si el 12 se hubiera escondido. Marta empujó una plancha de ropa hasta topar con el hueco. Detrás, un casillero empotrado, fuera de inventario. El 12, con el rayón que ella había dicho, como un arañazo de gato en la pintura. Leonardo encajó la pequeña llave. El giro fue tan suave que dolió. Dentro, una bolsa de hospital doblada, y dentro de la bolsa, un celular blanco sin batería, una cadena rota y una notita escrita a mano con tinta corrida por el miedo o por el agua. «Si esto llega a Leo, no confíes en Delgado. Fideicomiso Arcadia, checa el folder Horizonte. Estoy sedada. Me registraron como M. Torres. Te amo. S». Leonardo se guardó la nota en la billetera y el celular en la bolsa del pantalón. No alcanzó a saborear el alivio. Detrás de la puerta una voz cavernosa carraspeó. «¿Qué hacen aquí, Tello?», sosteniendo el vaso de café con los ojos entrecerrados. Leonardo agarró el carrito con naturalidad.
Pedido de sábanas P5, dijo Marta antes que él. La máquina de arriba andaba fallando. Ya vamos. Tello dudó. Tomó un sorbo, otro. La mirada se le nubló apenas. Hizo un gesto con la mano como espantando moscas. Rápido. El licenciado de traje caro anda dando vueltas. No quiero broncas. Caminaron sin correr. Eso era lo más difícil, no correr. En el 312B, Marta puso la llave en la cerradura y rezó sin abrir la boca. El clic fue un milagro pequeño. Entraron. El aire olía a alcohol y a algo dulce que escondía el metal. «Mi amor», susurró Leonardo, acercándose a la cama. «Sofía, mírame. Soy yo». Los ojos de ella se movieron bajo los párpados como si buscara la superficie de un sueño espeso. Leonardo le rozó la mejilla con los nudillos. La piel estaba fría y suave. «Te sacarán otra dosis a las 12», dijo Marta revisando la bolsa del suero. «Alguien anotó medicación cada 12 horas. Ya dieron las 10. Tenemos 2 horas si es que no se adelantan, pero moverla con suero se va a ver en cámaras. Tenemos que desconectar y tapar el monitor para que no se prenda la alarma. Déjame». En ese instante, voces en el pasillo, pasos, el chirrido de la silla de Tello y otra voz, más seca, con ese tono que sabe mandar sin gritar. «Asegúrense de que el ala privada esté cerrada. Viene Delgado con el director y no quiero sorpresas». Leonardo y Marta intercambiaron una mirada. Marta jaló el monitor y activó un modo de prueba que solo el personal conocía. La pantalla quedó congelada en un pulso estable. Leonardo cerró la llave del suero y retiró la cánula con manos que temblaban, pero sabían. Sofía gimió apenas, un sonido que a él le supo a un grito. «Perdóname», dijo, envolviéndola con una sábana y levantándola. «Perdóname por no haberte visto antes». El pasillo era un túnel de alfombra y aire frío. Marta se asomó. Nadie. El golpe de suerte no era casualidad. El ruido de una impresora de la estación de enfermería estaba llamando a una practicante y el café había hecho su trabajo en el guardia. Caminaban, no corrían. Si corrían, las cámaras verían. Si caminaban, quizás serían 2 personas llevando a una paciente a una prueba. A la mitad del pasillo, el elevador de servicio soltó un ting. Se abrió. Y de él bajó Martín Delgado con el director de la clínica, un hombre de mandíbula rígida y ojos sin pestañas. «¡Mierda!», susurró Marta. «A la izquierda, rápido, la puerta gris». La puerta gris daba a la escalera de incendios. Leonardo empujó con el hombro. Bajaron un piso, 2. El eco de sus pasos rebotaba en la caja de concreto. Abajo, otro lector de tarjeta. La tarjeta de Marta, escondida en la manga, pitó y la puerta se abrió a un pasillo de carga. El muelle de ambulancias olía a gasolina y lluvia. Un camión de oxígeno estaba aparcado con las puertas traseras abiertas. Un hombre de gorra leyendo el periódico vendía el tiempo entre tanque y tanque. «Toño», dijo Marta acercándose, «tu esposa me debe una sopa. Déjame pagarla sacando a mi prima de aquí». Toño alzó la vista, pesó la situación como quien pesa mangos en el mercado y asintió. Acomodó 2 tanques de oxígeno como si fueran columnas para ocultar un bulto. Leonardo, con Sofía en brazos, la recostó sobre mantas. Marta jaló una lona sobre ellos. «Cierren bien», dijo Toño, «y cuando pasemos por la pluma, agáchense. No respiren fuerte. O sí, respiren, pero como tanques». La risa pequeña aflojó los nervios lo suficiente para que pudieran moverse. El camión avanzó. La lluvia volvió a sonar fuerte en el techo. En la caseta, un guardia levantó la barrera sin mirar. La costumbre también es una escolta si sabes seguirla. En el espejo, Leonardo alcanzó a ver salir a Martín al muelle y mirar en todas direcciones con una impaciencia fría. El camión tomó la avenida con una naturalidad absurda. La ciudad no detiene su coreografía ni para una conspiración. Cuando estuvieron a 5 cuadras, Toño les indicó una bodega en una calle sin pavimento.
Hasta aquí los puedo meter. De aquí ustedes se las arreglan. Si alguien pregunta, no los vi. Leonardo le dio las gracias con un apretón de mano que traía en los dedos la urgencia de un hombre que ha dicho adiós demasiadas veces en un solo día. Marta marcó en su celular un número guardado como doctora y habló sin adornos. Itzel, necesito un favor que no se paga con dinero. Traigo a una mujer sedada. Ala privada. Sí, esa clínica. No por teléfono. Te mando ubicación. El lugar era una bodega con estanterías de refacciones. Olor a cartón húmedo y a café recalentado. Sofía abrió los ojos un segundo, como quien flota y toca la orilla. «Leo», murmuró, apenas moviendo los labios. Él la besó en la frente y algo en su pecho hizo clic, como un engrane que vuelve a entrar en su carril. «Estoy aquí. Te tengo. No voy a soltarte». La doctora Itzel Ramírez llegó 20 minutos después con un maletín y una chamarra impermeable. Tenía el cabello recogido, manos pequeñas que se movían con seguridad y ojos que reconfortaban más que la luz. Revisó reflejos, dilatación, constantes. «Benzodiazepinas», dijo. «Dosis sostenidas, no voy a acelerar nada. El cuerpo necesita sacarlo solo. Agua, electrolitos, mantenerla caliente. Puede estar confundida. No le pidan que recuerde todo ahorita. Si la presionan, la rompen. Yo me quedo esta noche». Leonardo asintió. Le temblaba un párpado. El cuerpo humano tiene maneras extrañas de mostrar que no va a colapsar, aunque tenga razones para colapsar. Dijo. «Gracias». Ella lo miró con una clase de compasión que no acepta gracias como moneda. «A mí me han salvado en momentos tontos», respondió. «Hoy es mi turno, pero oigan, si lo que sospechan es cierto, no basta con tenerla aquí. Tienen que reunir pruebas, y rápido. Los licenciados suelen mover papeles y borrar huellas en una noche, o en lo que dura un café». Leonardo sacó el celular blanco del casillero y un cargador portátil del bolsillo. «Este teléfono es de ella. Si adentro hay algo...» Es lo que estaba intentando decirme cuando le dieron la llave a Lucía. El símbolo de la batería parpadeó. La pantalla encendió. Un código. 4 dígitos. Marta los miró, tensos. Leonardo se soltó a una memoria que no se borra ni con lágrimas. El día en que Sofía le dijo, riendo, que si algún día él era tan necio como para olvidar su aniversario, la contraseña sería la fecha en que se conocieron en la librería de la universidad. 0618. La pantalla se abrió. Un folder en la galería con nombre Horizonte. Dentro, fotos de contratos, notas de fideicomisos, transferencias entre una razón social llamada Litoral Capital y otra, Arcadia Fideicomisos de Desarrollo. Minutas de consejo con firmas que parecían suyas, pero no lo eran. Y un video. Sofía con el cabello recogido, sin maquillaje, la luz de una lámpara fría sobre su rostro. Si esto lo está viendo Leo, es porque pasó lo que temía. No confíes en Delgado. Él se acercó a mí como si cuidara la empresa, pero está hundiéndola con proyectos falsos. Hay un terreno en la costa que no existe. Están lavando dinero con la obra. Me registraron con otro nombre para que nadie me encuentre. Voy a intentar mandar esto por correo, pero si no, Lucía sabrá. La llave... El video se cortó. No se sabía si por falta de espacio, por un golpe, por una mano. Con esto, dijo Leonardo con la voz ronca, ya no soy un loco sacando a una paciente psiquiátrica. Soy un esposo rescatando a la víctima central de un delito. Mañana voy a la fiscalía. Te van a dar vuelta, advirtió Itzel. Delgado debe tener amigos. Si vas solo, te comen. El celular de Leonardo vibró. Era Diego, su asistente, con quien no había querido hablar en todo el día por miedo a arrastrarlo al torbellino. «Jefe», dijo la voz detrás de un tumulto de teclas.
El licenciado Delgado está convocando al consejo. Dice que usted está en shock, que va a pedir licencia temporal para manejar en su nombre. Están revisando firmas de transferencias y llegó una denuncia a la fiscalía. Secuestro de enferma mental en su contra. Le van a mandar patrullas a las direcciones conocidas. Ya fueron a su casa, no estaban. Preguntaron por la camioneta. Leonardo miró a Marta y a Itzel. No se muevan, dijo a Diego. Y escucha, entra al servidor y respalda todo lo relacionado con Arcadia, Litoral Capital y Horizonte. Ya. Si te preguntan, les dices que yo ordené una auditoría. Si alguien te presiona, te desapareces 2 días. Te los pago con mi vida si hace falta. Entendido, respondió Diego y colgó. No pasaron 15 minutos cuando sonó un motor afuera. Itzel apagó la lámpara de su maletín con un gesto rápido. Marta jaló la lona sobre la camilla improvisada. Leonardo sintió el viejo instinto de barrio que no se quita ni con años de mayordomía. Apagar la luz, callar la respiración, oír antes de pensar. «¿Policía?», susurró Marta. No eran sirenas. El motor se apagó. Una puerta se cerró despacio. Pasos sobre el charco. Un golpe discreto en el portón metálico. 3 toques, pausa, 2 toques. No era código, era cortesía. «Buenas noches», dijo una voz. «Policía de investigación. Marta García. Nos dijeron que aquí podía estar el señor Leonardo Álvarez». Itzel miró a Leonardo y negó con la cabeza. «No abras. Si no abrimos», dijo Marta, «tumban. Y si tumban, van a tumbar con todo». Leonardo se acercó al portón sin quitarle ojo al teléfono que grababa con la cámara frontal y habló a través del metal. «Soy Leonardo Álvarez. Si vienen por una denuncia de secuestro, les voy a mostrar un video. Y voy a solicitar que una médica certificada evalúe a mi esposa aquí mismo. Si alguien intenta sacarla sin ese peritaje, eso sí es un delito». Hubo silencio, un murmullo, la voz de un hombre más joven. «Traemos una médico legista en camino, señor, pero necesitamos verla. Usted sabe cómo es esto». «Lo sé, y ustedes saben cómo son los poderosos que mueven hilos. Si entran solos, sin la médico, me sacan y desaparezco en una nota de conmoción postraumática. Si esperan 5 minutos, llega la doctora y entramos juntos. Me comprometo a cooperar y a ir a la fiscalía con ustedes. Aquí no hay armas, no hay drogas. Solo hay una mujer sedada y pruebas de fraude». Otro silencio. La lluvia volvió a hablar por todos. Después, un suspiro en el otro lado de la puerta. 5 minutos, dijo la voz joven. Si intenta salir, lo detengo. Y si hay algo raro, también. Trato. Itzel soltó el aire. Marta se persignó. Sofía volvió a abrir los ojos apenas, y un brillo mínimo asomó cuando vio el perfil de Leonardo. El tiempo se volvió elástico, tirante. En momentos así, 5 minutos valen lo mismo que un año. La médico legista llegó en 4. Joven, pelo recogido en un chongo apretado, mochila de lona. Mostró credencial. Entraron, evaluaron. Pupilas, reflejos, signos de sedación. Itzel y la legista intercambiaron miradas que decían lo que no podían poner todavía en un papel. A esta mujer la han mantenido bajo. «La trasladamos a la fiscalía, señor Álvarez», dijo el agente joven. «Y usted también, sus pruebas, su video, su celular y su paciencia. Si lo que dice es cierto, el que se metió en camisa de 11 varas no fue usted». La bodega quedó en silencio cuando salieron, salvo por el goteo insistente que hacía charquitos con forma de isla. En la patrulla, con Sofía en una camilla y Lucía, a quien habían recogido en el hotel, abrazada a una cobija, con los ojos encendidos de valentía y miedo, Leonardo vio en el retrovisor por un segundo el sedán oscuro que los había seguido desde el Panteón. Delgado, un intermediario, alguien más arriba. «Si estás aquí»,
Si no soltaste la historia y quieres que esta verdad se abra frente a quien la intentó enterrar, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué te prendió más. La llave escondida, el casillero 12 o la grabación de Sofía. Lo que viene en la fiscalía va a incomodar a gente con corbatas caras, y eso, justo eso, vale cada segundo de tu atención. Leonardo condujo el auto en silencio, con las manos aferradas al volante, sintiendo cómo cada kilómetro lo acercaba a un punto sin retorno. Sofía descansaba en el asiento trasero, apoyada sobre el hombro de Lucía, aún débil, pero con la mirada más consciente que antes. Afuera, la noche caía sobre la ciudad como un telón pesado, y el sonido constante de la lluvia acompañaba el eco de sus pensamientos. «Tenemos que ir a la fiscalía», dijo Sofía con voz baja, rompiendo el silencio. Leonardo la miró por el retrovisor. Sus ojos, aunque cansados, reflejaban determinación. «No sé si sea lo mejor ahora», respondió con cautela. «Si alguien planeó todo esto, también tienen contactos ahí». «Precisamente por eso», replicó ella con un hilo de firmeza. «Entre más esperemos, más fácil será que desaparezcan las pruebas». Lucía, que hasta entonces se había mantenido callada, levantó la vista. «Mi mamá dice que el hospital no es seguro, que hay gente vigilando todo. Si saben que la sacamos de ahí, podrían venir por nosotros». Leonardo inspiró profundamente. Cada palabra confirmaba lo que su intuición le gritaba. Estaban enfrentando algo mucho más grande que un fraude financiero. Se trataba de poder, de dinero y de secretos. Sacó el colgante dorado de su bolsillo y lo sostuvo entre sus dedos. La pequeña llave brilló con un reflejo extraño bajo la luz del tablero. «Sofía, ¿por qué te dio esto?», preguntó, girándose hacia ella. Sofía bajó la mirada. «Porque sabía que me seguían. Los días antes del supuesto accidente descubrí contratos falsificados, cuentas fantasma en paraísos fiscales. Pero había algo más, Leonardo, algo que no alcancé a entender». Hizo una pausa, como si buscara el valor para continuar. «Antes de subir al helicóptero, escondí copias de todo en una caja fuerte secreta y esta llave es para abrirla». Leonardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Dónde está esa caja?». «En la bodega de la empresa, pero no está a mi nombre». Lo miró con intensidad. «Si Martín la encuentra antes que nosotros, todo habrá terminado». Lucía se encogió en el asiento, abrazando las rodillas. «¿Y si ellos ya saben que usted tiene la llave?». El silencio que siguió fue ensordecedor. De pronto, un faro de luz intensa iluminó el interior del coche. Leonardo miró por el espejo lateral y vio un sedán negro acercándose peligrosamente. El rugido del motor cortó la calma de la noche. «Sujétense», advirtió, acelerando bruscamente. El vehículo detrás de ellos aumentó la velocidad y en segundos estaba pegado al parachoques. Sofía se giró, pálida, viendo cómo dos siluetas se movían dentro del coche oscuro. «Nos están siguiendo», gritó Lucía. Leonardo dobló abruptamente hacia una calle lateral, las llantas chirriando contra el asfalto mojado. El auto perseguidor hizo lo mismo. Las luces de la ciudad se difuminaban mientras avanzaban entre callejones estrechos. «Agáchense las dos», ordenó Leonardo, mientras sus manos controlaban el volante con precisión quirúrgica. El perseguidor se mantuvo firme, acercándose cada vez más. En un intento desesperado, Leonardo apagó las luces y giró hacia un estacionamiento subterráneo vacío. El eco de los neumáticos contra el concreto retumbó por todo el espacio. Detuvo el auto en un rincón oscuro, apagó el motor y sostuvo la respiración. Por unos segundos, lo único que se escuchó fue la lluvia golpeando la entrada del estacionamiento. Luego, el rugido del sedán pasó de largo por la avenida. Lucía soltó el aire con un sollozo ahogado. «¿Quiénes eran?», preguntó, su voz apenas un susurro.
Leonardo negó con la cabeza, secándose el sudor de la frente. Gente de Martín, seguramente. Ya saben que estás viva, Sofía. Tenemos que movernos rápido. Sofía lo miró fijamente. No podemos correr para siempre. Necesitamos exponerlos. Leonardo asintió, aunque en el fondo sabía que eso implicaría enfrentarse a un sistema podrido hasta la médula. Horas después, en la madrugada, llegaron al pequeño departamento de Paula, la mamá de Lucía. El lugar era humilde, con paredes descascaradas y muebles antiguos, pero emanaba calidez. Paula los recibió con expresión alarmada, abrazando a su hija con fuerza. «Lucía, ¿dónde estabas?», regañó con lágrimas en los ojos. «Me tenías muerta de miedo». Lucía explicó todo de forma atropellada. Paula escuchaba en silencio, cubriéndose la boca con las manos. Cuando Sofía terminó de contar lo que recordaba, Paula les sirvió café y cerró todas las ventanas. «Si lo que dicen es cierto, no están seguros aquí», dijo, mirando a Leonardo. «Yo trabajo en el hospital y sé que Martín controla más de lo que parece. Si los encontró una vez, puede hacerlo de nuevo». Leonardo asintió. «Necesitamos llegar a la caja fuerte antes que ellos. Es nuestra única oportunidad de demostrar que Sofía está viva y de descubrir quién más está detrás de todo esto». Sofía tomó su mano bajo la mesa con un gesto que decía más que 1000 palabras. No había vuelta atrás. Al día siguiente, antes del amanecer, Leonardo estacionó el auto a 2 calles del edificio corporativo de Álvarez y Asociados. La estructura imponente se erguía contra el cielo gris, como un gigante de cristal y acero que ocultaba demasiados secretos. Sofía llevaba una gorra y gafas oscuras para no ser reconocida. Lucía y Paula se quedaron en el auto, mientras Leonardo la guiaba por un acceso lateral que solo los directivos conocían. El plan era simple: entrar, recuperar los documentos y salir sin que nadie los viera, pero la simplicidad rara vez sobrevive al caos. Al llegar a la bodega subterránea, el silencio resultaba inquietante. Leonardo introdujo la llave en un panel oculto, revelando una pequeña puerta metálica. «Aquí está», susurró mientras Sofía contenía la respiración. Giró la llave, pero algo no encajaba. La cerradura estaba forzada. «No», murmuró, empujando la puerta. El interior estaba vacío. La caja fuerte había desaparecido. Sofía se cubrió la boca con las manos, conteniendo un grito. «Martín», susurró con un hilo de voz. Leonardo golpeó la pared con el puño cerrado, sintiendo la rabia arderle por dentro. Entonces, un sonido detrás de ellos lo hizo girar de inmediato. 2 hombres vestidos de negro, con rostros cubiertos y pistolas en mano, bloqueaban la salida. «Entréguenos la llave», ordenó uno de ellos. Leonardo los miró con frialdad, apretando el colgante en su puño. No había marcha atrás. Si cedía ahora, todo estaría perdido. La tensión en la sala era palpable. Sofía dio un paso adelante, desafiando a los hombres. «No la tienen, la caja ya no está aquí», dijo con voz firme. El hombre más alto sonrió bajo la máscara. «Lo sabemos, pero Martín quiere la llave. Sin ella, no tiene control total». Leonardo lo evaluó por un segundo. Sus ojos buscaron cualquier debilidad, cualquier oportunidad. Y entonces, como si el destino estuviera de su lado por un instante, sonó un estruendo ensordecedor desde los pisos superiores. Alarmas, gritos, pasos corriendo. Los hombres intercambiaron miradas. Uno habló por radio. «Tenemos que salir ya». Antes de que pudieran reaccionar, Leonardo aprovechó la distracción. Tomó a Sofía de la mano y corrieron por un pasillo lateral, adentrándose en un laberinto de oficinas vacías. El eco de los disparos retumbó en la distancia. Subieron por una escalera de emergencia hasta llegar a la azotea. El aire húmedo de la ciudad golpeó sus rostros, mientras el sol comenzaba a asomarse tímidamente entre las nubes. Sofía lo miró, jadeante.
¿Y ahora qué? Leonardo observó el horizonte, apretando la llave contra el pecho. Ahora vamos a la fiscalía, pero no vamos solos. El rugido de un helicóptero cercano hizo que se agacharan instintivamente. No sabían si era aliado o enemigo. Lo que sí sabían era que alguien estaba jugando un ajedrez peligroso y ellos apenas habían movido el primer peón. Si quieres descubrir qué hay detrás del helicóptero, quién controla la red de corrupción y qué hará Leonardo para proteger a Sofía, suscríbete, deja tu like y comenta. ¿Confiarías en alguien si tu vida dependiera de ello? La fiscalía de la ciudad estaba envuelta en un bullicio extraño. Leonardo y Sofía habían llegado acompañados de Lucía y Paula, quienes permanecían en el coche observando cada movimiento con ansiedad. Dentro del edificio, el aire olía a café rancio, papeles húmedos y tensión acumulada. Cada paso resonaba en los pasillos silenciosos, como si el lugar guardara secretos demasiado pesados para ser dichos en voz alta. El fiscal a cargo, Javier Ortega, los recibió en una sala privada. Era un hombre de mediana edad, de rostro curtido y mirada que no dejaba escapar detalles. Colocó sobre la mesa un folder grueso y se inclinó hacia ellos. «Señor Álvarez, señora Sofía», comenzó con un tono calculadamente neutro. «Lo que ustedes denuncian no es cualquier cosa. Si esto es cierto, no estamos hablando solo de fraude financiero. Estamos hablando de conspiración, falsificación, secuestro y posiblemente homicidio». Sofía entrelazó las manos sobre su regazo, temblando, pero su voz salió firme. «Todo lo que decimos es verdad. Tengo pruebas». Bueno, teníamos. La caja fuerte con los documentos ya no está en la empresa. Martín Delgado la movió. Ortega arqueó una ceja. «Eso complica las cosas. Sin pruebas físicas será difícil abrir un proceso formal». Leonardo, que había permanecido en silencio hasta entonces, colocó la pequeña llave dorada sobre la mesa. «La caja sigue existiendo», dijo con voz grave. «Esta es la llave para abrirla. Martín la tiene escondida en algún lugar. Necesitamos encontrarla antes que él y antes que sus socios». El fiscal los observó en silencio por unos segundos, evaluando cada palabra. Finalmente, asintió despacio. «Si lo que dicen es cierto, esto va mucho más arriba de Martín. Sus cuentas muestran transferencias millonarias a empresas offshore, y esas empresas tienen vínculos con políticos, jueces y hasta un senador». Sofía lo miró, sorprendida. «¿Un senador?» «Sí», confirmó Ortega, bajando la voz como si temiera que las paredes escucharan. «Todo indica que Martín no es el cerebro, sino el ejecutor». El peso de esa revelación cayó sobre ellos como un bloque de concreto. Si un senador estaba involucrado, significaba que la red de protección era prácticamente intocable. «Entonces», murmuró Leonardo con un nudo en la garganta, «si esto sale mal, nos matan». El fiscal no respondió, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Mientras tanto, en una torre de oficinas en el centro financiero de la ciudad, Martín Delgado caminaba de un lado a otro, con el celular pegado a la oreja. Su voz era un susurro rápido, lleno de tensión. «Sí, señor, ya están en la fiscalía». «No, aún no tienen la caja, pero Sofía está viva». Se detuvo frente a la ventana, apretando el cristal con los dedos. «Entiendo. Haré lo que sea necesario». Colgó. Cerró los ojos y respiró hondo, como quien está a punto de cruzar un límite del que no hay regreso. De regreso en la fiscalía, Ortega decidió asignar un equipo de protección temporal para Leonardo, Sofía, Lucía y Paula. Un par de agentes vestidos de civil los escoltarían mientras seguían el rastro de la caja fuerte. Pero Sofía, aún débil, sabía que eso no sería suficiente. Esa noche, en el hotel donde se refugiaban, despertó sobresaltada al escuchar un ruido en el pasillo. Leonardo se levantó de inmediato,
Tomó el arma que Ortega le había dado y abrió la puerta lentamente. Nada, solo el eco de sus propios pasos. Cuando volvió al cuarto, Sofía ya no estaba. El corazón de Leonardo estalló en pánico. Buscó en el baño, revisó el pasillo, llamó su nombre. Nada. Entonces su celular vibró. Un número desconocido. Si quieres volver a ver a tu esposa con vida, trae la llave. Tienes 2 horas. La voz era masculina, profunda, calculada, y colgó antes de que pudiera responder. Leonardo apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Lucía despertó por el ruido y corrió hacia él. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Sofía? Leonardo la miró con desesperación. La tienen. 2 horas después, estacionó el auto en un viejo almacén abandonado en las afueras de la ciudad. El viento helado colaba por las rendijas oxidadas y el crujido de las láminas resonaba en la penumbra. «Ven solo», había dicho la voz al teléfono. «Sin policías, sin escoltas». Con la llave apretada en el puño, Leonardo avanzó lentamente. Sus pasos retumbaban sobre el concreto húmedo. A lo lejos, distinguió 2 siluetas. Una era Martín, la otra, un hombre corpulento de traje oscuro, con un rostro que inspiraba autoridad y miedo. El senador. «Te advertí que no te metieras», dijo el hombre, su voz resonando como un eco metálico en el almacén vacío. «Esto no tiene que terminar mal, Leonardo. Dame la llave y vivirás». Leonardo lo miró con rabia. «¿Dónde está Sofía?». El senador sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Está bien, por ahora, pero eso depende de ti». Leonardo sabía que no podía confiar en ellos. Si entregaba la llave, estaba muerto. Si no lo hacía, Sofía estaría perdida. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Desde las sombras se escuchó un disparo. Una bala atravesó una de las vigas metálicas, haciendo que todos se agacharan instintivamente. El caos se desató en segundos. Gritos, pasos, sombras moviéndose. Leonardo corrió hacia el sonido de la voz de Sofía, que provenía de un rincón oscuro, mientras los hombres de Martín respondían al fuego cruzado. Cuando por fin la alcanzó, estaba atada a una silla, con los labios secos y la mirada llena de miedo. La desató con manos temblorosas y la ayudó a ponerse de pie. «Tenemos que salir de aquí». Pero justo cuando estaban por huir, una figura emergió de entre las sombras, apuntándoles con un arma. «Martín». «Hasta aquí llegaste, Leonardo». El eco del disparo siguiente llenó el almacén, pero nadie supo, en ese instante, quién había caído. Si quieres descubrir quién dispara, quién traiciona a quién y qué secreto mortal esconde la llave, suscríbete, deja tu like y comenta. ¿Confiarías en alguien si todo tu mundo dependiera de una sola decisión? El estruendo reventó el aire como si alguien hubiera partido en 2 el techo oxidado del almacén. El eco del disparo rebotó entre las vigas y por un instante el mundo se quedó en cámara lenta. La boca de Martín abierta en una mueca de sorpresa, el senador ladeando la cabeza como un animal viejo que ha escuchado una rama crujir, el olor a metal y humedad mezclándose con el humo de pólvora. Sofía jaló aire por primera vez sin dolor desde que la sedaron. Leonardo giró el cuerpo para cubrirla. Después, la realidad cayó de golpe. Martín se llevó la mano al hombro izquierdo y dio 2 pasos torpes hacia atrás. La pistola chocó contra el piso con un sonido seco. Una voz joven, la de la gente que había tratado con respeto a Leonardo en la bodega, tronó desde la oscuridad. «Policía de investigación. Manos donde pueda verlas». El senador no levantó las manos. Miró hacia los lados, calculando salidas invisibles, y chasqueó la lengua como si le aburriera obedecer. 2 sombras más se movieron cerca de la puerta.
El forcejeo rasgó la penumbra, hubo otro estampido y un vidrio explotó hacia afuera con un respiro de lluvia. Sofía apretó los dedos de Leonardo y él sintió cómo ese gesto, tan pequeño y tan feroz, le alineaba el alma. «Aquí», le dijo con los ojos, «aquí». El joven agente avanzó con el arma apuntando al centro del pecho de cualquiera que respirara mal. Uno de los hombres del senador trató de levantar a Martín, pero se topó con la bota del policía y decidió hacerse de piedra. El agente miró a Leonardo sin bajar la pistola. «Tranquilo, señor Álvarez, tranquilo, ya la tiene». Sofía parpadeó. El rostro del muchacho tenía esa mezcla rara de miedo bien escondido y vocación verdadera. El senador sonrió sin dientes. «¿De verdad crees que vas a salir de aquí con algo que te sirva?» La lluvia martilló el techo como si quisiera callarlo. El agente habló por radio, voz limpia. «Unidad en almacén de la bomba. Tenemos al objetivo secundario lesionado y al principal en sitio. Solicito refuerzos y ambulancia». El eco de su llamada pareció abrir un pasillo en el aire. Martín, con el hombro empapado de rojo oscuro, se encogió de dolor y soltó un insulto que sonó como latón viejo. Leonardo aprovechó el instante y se inclinó sobre el piso. Recogió el teléfono de Martín con la rapidez de quien recibe una moneda de la suerte en la mano. El senador dio un paso hacia él. «Cuidado, ingeniero. Algunas puertas no se abren dos veces». Ahí lo entendió. No hablaba de metáforas, hablaba de lugares, de candados, de llaves. Hablaba de horizonte. El agente joven notó el movimiento de ojos entre el senador y el teléfono y ancló la mira en esa tensión invisible. «No se mueva, senador. Ya pidió su helicóptero, ¿verdad? Las corbatas caras vuelan bajo cuando llueve». Los refuerzos tardaron lo que tarda un mal presentimiento en volverse certeza. Poco. Suficiente para que el senador, con una gentileza teatral, deslizara la mirada hacia una puerta lateral y sonriera como quien recuerda un chiste privado. De allí salió un hombre con impermeable, credencial en el pecho y la seguridad de quien cree que el mundo es su lobby. «Director jurídico de la Fiscalía», anunció, mostrando una placa que brilló bajo un charco de luz. «Me llevo al senador en resguardo». «Orden superior». El agente joven apretó la mandíbula. «No hay orden escrita, licenciado, y sin papel yo no suelto ni un clip». El licenciado lo miró con compasión peinada. «No te metas en lo que no puedes cargar». Fue el primer momento en que Leonardo sintió que el piso de concreto tenía arenas movedizas. La red alcanzaba la fiscalía. El senador se limpió la manga, acomodó la solapa y dio un paso como quien sale de un restaurante sin pagar. Fue Sofía quien rompió el hechizo. Alcanzó a decir, con la voz que volvía a ser suya: «No se vaya, senador. Dejó un rastro, y ese rastro no lo borra ni su helicóptero ni su abogado». El hombre se detuvo apenas, como si ese atrevimiento le hubiera parecido curioso. «¿Y qué rastro es ese, señora?» Sofía no parpadeó. El que deja a un hombre que no sabe que no basta con mover una caja, hay que cambiarle el nombre al lugar donde la escondes. Horizonte ya no es un folder, es una bodega. Y no cualquiera. La sucursal Viaducto, unidad 0618. El senador parpadeó. Fue minúsculo, pero hubo un parpadeo. El agente joven sonrió con la comisura, casi imperceptible, como quien confirma una coordenada en la cabeza. Leonardo apretó el teléfono de Martín y lo desbloqueó con la cara del propio dueño, acercándole el sensor con el descaro que dan la urgencia y la sangre. La pantalla se abrió en un mapa con un pin azul y una notita encriptada que decía: HHZ 0618, viaducto, entrada por carga. El licenciado jurídico recuperó su compostura de estatua. «Necesito que entregues ese teléfono, ingeniero. Cadena de custodia». «Claro, licenciado», respondió Leonardo, y se lo guardó en el saco como si le hubiera dicho: «Por supuesto, después». El sonido de sirenas
se metió al almacén como viento nuevo. El senador entendió que ese ya no era su escenario y dejó de sonreír. Los paramédicos se llevaron a Martín con el hombro vendado y una cara de perro sin dueño. El agente joven, ahora con 2 compañeros que olían a impermeable y café mal dormido, informó por radio que escoltaría a Leonardo y a Sofía a una diligencia urgente en Mini Bodegas Horizonte, sucursal Viaducto, con orden verbal del fiscal Ortega en camino. El licenciado jurídico hizo un gesto de fastidio y se apartó, hablando por teléfono ese idioma de monosílabos que mueven gente de un edificio a otro sin que nadie entienda cómo. La caravana improvisada llegó a Viaducto con el día recién abierto. El letrero de Horizonte brillaba con una humildad de anuncio bien hecho, azul mar claro sobre fondo blanco. No había nada amenazante ahí, y sin embargo, el portón de carga tenía el tipo de pintas oficiales que solo entiende quien ha entregado sobres por ese portón. El agente joven pidió al encargado una sala para diligencias. El encargado, un hombre con sudadera limpia y mirada limpia, tragó saliva cuando vio la credencial del senador en una foto del celular y decidió que quería llegar a viejo. Les abrió la entrada de carga, esa que no se ve desde la calle. Leonardo sacó la llave pequeña y la sostuvo como a un pájaro vivo. Sofía, apoyada en él, temblaba pero caminaba. Lucía y Marta habían llegado minutos después en un taxi que olía a limón. Se quedaron a la entrada, con los ojos encendidos, listas para correr si había que correr. La unidad 0618 estaba en la fila del fondo. Tenía un candado nuevo encima de un candado viejo. El nuevo brillante, reciente, el viejo con la pátina de las cosas que han esperado demasiado. La llave era del viejo. Leonardo la giró. El clic tuvo sonido de campana pequeña en una iglesia de pueblo, de esos que anuncian que alguien volvió. El agente joven pidió a uno de sus compañeros que filmara con el celular oficial. Itzel, que había llegado con su maletín y un termo de café, tomó el pulso de Sofía con 2 dedos cálidos y le dio agua con cuidado. La persiana subió con un ronroneo de metal. Adentro, una caja fuerte portátil, de esas contra incendio, atornillada a la pared. Mismo juego, candado nuevo sobre candado viejo. La llave era del viejo. Leonardo la giró, abrió. La caja olía a papel serio, a tinta seca, a pólvora que nunca llegó a usarse. Encima, una carpeta de tela con la palabra Arcadia grabada en seco. Abajo, registros bancarios con sellos, contratos con firmas, planos con escalas y números que contaban edificios fantasmas en tierra que no valían ni la mitad de lo que decía la hoja. Un USB de metal con una calcomanía de una costa y la leyenda Horizonte.mp3. Y doblados con paciencia, 3 sobres con etiquetas de marcador grueso: notario 12, audio, consejo 13 de mayo, Sofía, si no vuelvo. El agente joven asintió, con esa alegría triste de la gente que hace su trabajo en un mundo que siempre trata de hacerse lo imposible. Esto alcanza para pedir órdenes, dijo. Y esto alcanza para que se las nieguen, agregó Itzel. Pero ahora no tenemos solo papeles, tenemos a Sofía viva, tenemos un testimonio, tenemos un médico y tenemos a medio internet si hace falta. Sofía tocó el sobre con su nombre como si tocara una foto que no quiere mirar pero necesita. Lo abrió. Adentro, su letra redonda en una hoja de cuaderno. Si estás leyendo esto, Leo, significa que no pude llegar. Perdóname por haberte dejado solo. El senador no es un rumor, es el eje. Martín cree que manda, pero solo ejecuta. El jurídico de la fiscalía, el de sonrisa de plástico, es su llave de paso. Si dudas, busca el audio con el notario 12. Ahí está el corazón. Cómo registraron un muerto sin cuerpo. Cómo armaron el acta con un perito amigo. Te amo. No confíes en Delgado. No firmes nada sin mí. Si no regreso, haz lo que dijiste que harías el día que nos casamos.
construir para los que nadie mira y cuidarme cuando ni yo pueda. Ese. Leonardo cerró los ojos. No lloró. Hay llantos que se guardan para cuando el cuerpo tiene tiempo. No era ese momento. El agente puso el USB en un reproductor portátil que uno de sus compañeros llevaba como quien lleva una navaja suiza. El archivo se abrió. La voz no necesitó presentación, la del senador, modulada con ese aire de maestro cansado que muchos confunden con sabiduría. No me importa cómo, notario. Quiero el papel hoy. El señor Álvarez no está en condiciones, ¿me entiende? Está quebrado. Usted ponga el resto. La ciudad entenderá. El acta sale con nombre y apellidos, y si hay que conseguir un cuerpo, se consigue uno que pese lo suficiente para el cajón. A mí me pagan porque la gente se olvide de lo que le dolió, no por decirles la verdad. Hubo risas de hombres viejos, hielo en vasos que no eran de plástico, el repiqueteo de una pluma firma que firma. El silencio después fue un cuchillo al que alguien le pusiera una cobija encima. Con esto, dijo el agente, pidiendo a su compañero tiempo y sello, pedimos órdenes de aprehensión. El fiscal Ortega, al teléfono, confirmó con voz cansada y parches de dignidad. Vayan por el jurídico. Vamos por el senador. Ya tengo a un juez que no le debe favores, pero me dura viva la ventana 1 hora. Corran. Y corrieron. No como en las películas, con música grandiosa. Corrieron en coches que olían a llanta mojada y café frío, con radios que granizan palabras a destiempo y con la sensación de que, si una tuerca se afloja, todo se cae. Al jurídico lo pescaron en su oficina, en mangas de camisa, con un maletín que sonaba a fin de semana largo. Miró la orden, quiso hacer un chiste, no le salió. Al senador lo cercaron en el hangar de un club privado. Trató de leer una columna de periódico como si nada pasara, y por un segundo casi lo logra. Cuando le leyeron sus derechos, dijo, esto no dura, el país no cabe en su moral de barrio. Leonardo lo miró con una calma que le sorprendió. No es moral de barrio, senador, es memoria. La audiencia inicial fue un teatro de sombras que se retuercen. Hubo intentos de vicios de procedimiento. Hubo defensas que parecían cómicas si no fuera porque sostenían vidas. Hubo amparos presentados con tinta aún húmeda. El juez, de cejas juntas y paciencia de cirujano, dejó pasar lo justo y apretó cuando había que apretar. La cadena de custodia se sostuvo por milagro y por profesionalismo del bueno. El agente joven, que se llamaba Emiliano y usaba una pulsera roja en la muñeca, recordó cada minuto con una claridad que hizo morderse la lengua a más de 2. Itzel declaró con la ciencia y la ternura de quien sabe que el cuerpo dice verdades que ninguna firma tapa. Sofía habló despacio, sin adornos, sin venganza. Yo no quiero que alguien se pudra en una celda. Quiero que nadie más pase por esto. Quiero poder dormir sin que alguien me inyecte silencio. Quiero que me devuelvan mi nombre. Martín pidió hablar. Dio la cara con el hombro vendado y la voz rota. Yo pensé que iba a poder controlar al monstruo. Me equivoqué. Él me hizo creer que nos salvaría la empresa. Yo vi los papeles. Vi la posibilidad de volverme por fin alguien, y la vendí a ella. Pausa. Cuando eres joven y pobre, dijo, y esa palabra rebotó rara en su traje, crees que no vas a volver a estar en el lugar donde te empujaron. Te equivocas. Ahí te quedas para siempre si crees que la salida es pisando. Miró al suelo. Voy a decir nombres. Voy a devolver lo que firmé, no por ustedes, por mí y por ella. La red se desenredó como se rompen las redes viejas, por nudos. Cayeron 2 subsecretarios, un director de obra pública, un par de empresarios que habían vestido de legalidad proyectos con cimientos de aire. Hubo titulares que celebraban y otros que, discretos, buscaban amortiguar. Hubo gente que dijo, todos son iguales, y cambió de canal, y hubo otra que decidió enviar un mensaje a un correo con un
Tengo información. La ciudad, que siempre ha sido un animal que lo ve todo y lo olvida a ratos, ese mes decidió recordar. Leonardo, cuando por fin dejó de correr, regresó al punto de partida y le cambió el nombre. Se paró frente al terreno polvoso donde iban a levantar otro edificio de lujo, levantó la mirada al cielo que por fin dejaba ver azul y anunció lo que había prometido años atrás con la voz de un muchacho que no se le había muerto. Viviendas dignas, escuelas, biblioteca, plazas que no expulsen a nadie, clínicas que no escondan, crédito justo para quien no tiene apellido de bronce. La empresa se sacudió, se encogió en número y se ensanchó en propósito. Algunos accionistas vendieron sus acciones con cara de ofendidos, otros se quedaron y descubrieron que hay dividendos que no caben en una hoja de Excel. Sofía recuperó su apellido y su risa. No olvidó. Hizo algo más difícil, convirtió la memoria en trabajo. Dirigió una fundación que no regalaba despensas en Navidad, sino becas todo el año. Asesoría legal para mujeres que llegan a una ventanilla y se encuentran con colmillos, bibliotecas con mesas chiquitas para que los niños escriban cartas que alguien sí va a leer. Lucía, con una beca que llevaba el nombre que ella eligió, Futuro en Llamas porque le gustaba cómo sonaba, entró a una prepa con biblioteca grande y maestros que preguntan por tu nombre y no por tu uniforme. Marta consiguió contrato fijo en una clínica que entendió que limpiar también es cuidar y que nadie limpia bien con miedo de perder el día. Itzel siguió trabajando con la pulcritud de siempre y a veces, en el silencio de un consultorio, se permitía pensar que el mundo se arregla de a poquitos y de a veces, pero se arregla. El agente Emiliano recibió un apercibimiento por haber excedido funciones en el almacén y una felicitación que nunca llegó a su carpeta, pero sí a su cocina, en forma de un abrazo de su mamá y un pozole con demasiada lechuga, que a él le gustaba así. El fiscal Ortega durmió una noche completa por primera vez en meses y se despertó con el teléfono ladrándole nuevos incendios. La vida siguió, como sigue siempre, peor en unas esquinas, mejor en otras, con puertas que se cierran y ventanas que se inventan. No todo se arregló. El senador, con abogados que cobran por firmar con tinta dorada, consiguió prisión preventiva en una celda que no huele como huelen las otras. Martín negoció una pena menor a cambio de nombres mayores y devoluciones que sí llegaron. Al jurídico le encontraron papeles que lo dejaron sin licencia para ejercer lo que mejor hacía: doblar papeles para que hicieran curvas que no existen. Hubo amenazas veladas, llamadas a medianoche, mensajitos anónimos que sugerían prudencia. Leonardo, que había aprendido que la prudencia es buena, pero no debe comerse la dignidad, cambió de número y no de ruta. Una tarde de junio, sin lluvia, con el sol haciendo cruces amarillas en las paredes, Sofía y Leonardo inauguraron la biblioteca del primer conjunto habitacional de la nueva etapa de la empresa. Lucía cortó el listón con unas tijeras enormes que alguien prestó del set de fotos. Adentro, los estantes olían a madera y promesa, y en una pared colgaba, en un marco sencillo, la pequeña llave dorada. No como trofeo, como recordatorio. Ahí, frente a todos, Sofía tomó el micrófono. Dijo pocas cosas, y todas pesaron. A mí casi me borran con papeles. No pudieron, porque hubo manos que no dejaron. Hoy no abrimos un edificio. Abrimos un lugar donde las cosas se dicen y se escriben para quedarse. Si estás aquí y te han querido borrar, siéntate. Hay mesa. Y si estás aquí y alguna vez fuiste parte de los que borran, siéntate también. Pero trae las manos limpias. Leonardo la miró con esos ojos de muchacho que no se le acaban y supo que por fin el mundo volvía a latirles a la misma velocidad. La gente aplaudió con ese aplauso bonito que no suena a evento, sino a casa. Afuera, las jacarandas habían tirado sus últimas flores
y el piso parecía una alfombra puesta por alguien con buen gusto y sin presupuesto. Si llegaste hasta aquí, si esta historia te sostuvo la mirada y te hizo apretar los puños o aflojar un nudo, cuéntame en los comentarios qué te prendió más. ¿La llave en el momento preciso? ¿El casillero 12 escondido a plena vista? ¿O el audio donde la voz del poder se creyó invisible? Deja tu like si crees que la verdad, cuando se sostiene con manos de muchos, sí hace ruido. Suscríbete para no perderte las próximas historias que nacen donde los papeles intentaron tapar a las personas. Y si tienes un objeto que te recuerda quién eres cuando el mundo te desordena, escríbelo. Quizá sea la llave de alguien más.